que como decimos que es la introducción al cuerpo humano. En esta primera unidad, entonces vamos a hablar de introducción al cuerpo humano. En esta unidad entonces vamos a estudiar o comprender los principios generales de la estructura del cuerpo humano, cuántos tipos de células tenemos, cuántos tejidos hay, cuántos sistemas tenemos y cuáles son las características generales de los seres vivos o del cuerpo humano. Entonces, todo eso vamos a ir viendo en este primer capítulo o primera unidad de la materia. Acá lo que estamos viendo son dos tipos de organismos, ¿sí? Tenemos los organismos unicelulares, que es lo que vemos acá a la izquierda, que estoy señalando, como pueden ser, por ejemplo, las bacterias, ¿sí? Y acá tenemos organismos multicelulares, como somos nosotros los seres humanos. ¿Qué diferencia hay entre un organismo unicelular y un organismo multicelular? ¿Qué diferencias y en qué se parecen? Como sabemos, obviamente un organismo unicelular está formado por una única célula, mientras que, por supuesto, los organismos multicelulares están formados por miles de millones de células. Y existen diferencias, pero también existen semejanzas, ¿eh? Ahora vamos a ver cómo, por ejemplo, un organismo celular en su medio ambiente, es decir, vive solo en el medio que lo rodea y de ahí tiene que, por ejemplo, absorber y excretar sustancias, intercambiar iones, y acá ya empieza a haber un concepto importante que es que el medio extracelular, o sea, en donde vive, no es igual al medio intracelular, es decir, la composición química de este medio que está acá en amarillo, que representa el interior de la célula, es distinto al de el medio extracelular, el que está por fuera de la célula. Entonces necesita intercambiar iones, por ejemplo, sodio, potasio y cloro, que son iones muy importantes para el funcionamiento de la célula. También tiene que intercambiar gases, absorber oxígeno para cumplir sus funciones metabólicas y desechar dióxido de carbono, que son productos de desecho de ese metabolismo. Como decíamos también, tiene que ser capaz de digerir las sustancias, incorporar lo que le sirve y excretar esas sustancias de desecho metabólico. No es solamente el dióxido, sino también hay sustancias que no las necesita y por lo tanto las excreta al medio. También vemos que tiene que intercambiar agua, puede moverse este organismo unicelular, tiene que generar calor a través del metabolismo y también ser capaz de recibir señales del medio exterior interpretarlos, ¿sí? Es decir, si por ahí no hay agua, tiene que activar un sistema de motilidad para ir hacia un lugar en el que encuentre agua. Eso es, fíjense que todas esas funciones las cumple un organismo estando como organismo unicelular y tiene que cumplir todas las funciones en simultáneo o ser capaz de cumplir muchas de ellas para sobrevivir. En cambio, en un organismo multicelular, como somos nosotros, el medio en el que se están inmersas las células es un medio bastante estable. ¿Por qué? Porque la composición de este líquido extracelular se mantiene dentro de todo dentro de límites regulados de manera estrecha, se dice. No hay unas grandes variaciones en la cantidad de, por ejemplo, sodio, de potasio o de cloro, como veíamos. Recibe señales externas a través de otros sistemas, externas e internas, que son interpretadas, por ejemplo, por el cerebro, se integran a través del sistema nervioso y hormonal. El intercambio de gases lo produce otro sistema u otro aparato especializado, de manera tal que acá a esta célula ya le llega una cantidad determinada de oxígeno y libera ese dióxido de carbono al medio exterior o extracelular, pues sigue siendo dentro del organismo, para ser excretado por los pulmones. Los nutrientes son digeridos por el sistema digestivo, es decir, hay un sistema especial para la digestión. La distribución y la absorción se realizan por distintos órganos y sistemas. El hígado participa mucho en la digestión de los alimentos y en la distribución de estos alimentos, así como en la transformación de muchos de ellos para que las células lo puedan aprovechar. Tenemos un sistema excretor a través de la orina y a través del sistema digestivo.
Y por otro lado también hay un sistema que es capaz de generar calor, regular el agua corporal, que está entre los riñones, y el sistema tegumentario o nuestra piel. Entonces vemos que existen similitudes en cuanto a las células, cómo funcionan. ¿Sí? Las células son capaces de generar su propio metabolismo, pero en un organismo multicelular hay una estrecha interrelación entre distintos sistemas para mantener este equilibrio entre los distintos nutrientes, componentes, productos químicos que le llegan, iones, agua que le llega a la célula, de manera que está en un ambiente bastante constante, mientras que las células o los organismos unicelulares se enfrentan a desafíos constantes del medio exterior. Bien, habiendo definido entonces las diferencias entre lo que es un organismo unicelular y un organismo multicelular, vemos que en los organismos multicelulares cómo se va a estudiar su estructura y su función. Nosotros estamos en una materia que se llama estructura y función del cuerpo humano, y esa estructura y esa función hace relación a dos ramas de las ciencias de la salud, que son la anatomía y la fisiología. En la parte de estructura nos estamos refiriendo a la ciencia de la anatomía, que es como nos dice acá, la ciencia de las estructuras corporales y su relación. Anatomía quiere decir cortar y ver a través, es decir, la anatomía tradicional se estudia o se estudiaba a través de la disección del cuerpo humano, era abrir el cuerpo humano y ver qué estructuras son las que lo componen. Actualmente hay técnicas mucho más modernas, como las técnicas de imagen, que nos permiten ver a través de el cuerpo humano sin que sea necesario hacer una disección o abrir ese cuerpo para poder visualizarlo, que obviamente esto se hacía habitualmente en cadáveres. Hoy por hoy hay técnicas por eso de visualización, como las técnicas de imágenes, que lo permiten hacer en la persona cuando está viva, sin generar daños ni alteraciones en el funcionamiento. Por otro lado tenemos la rama de la ciencia de la fisiología, que es el estudio de las funciones corporales, es decir, cómo están funcionando las distintas partes de nuestro cuerpo, los distintos sistemas. Vemos que hay ramas tanto de la anatomía como de la fisiología. Una de las ramas de esta anatomía es la embriología, es decir, de cómo se desarrolla cómo son las partes del desarrollo de un embrión. La biología del desarrollo, que tiene que ver cómo van cambiando las partes de un individuo desde la fecundación hasta la muerte, es decir, en la etapa de fetal, de niñez, de la adolescencia, adultez y después ya en la vejez. La biología celular es una parte de la anatomía que se encarga de estudiar las estructuras y funciones de las células. La histología, que se encarga de estudiar cómo están compuestas las distintas células dentro de un tejido, es decir, cómo está formado un tejido, por qué tipo de células y de qué tipo de componentes extracelulares. La anatomía macroscópica, que es lo que se puede analizar como los sistemas, los órganos, los pulmones, el estómago, el cerebro, etc. Anatomía de aparatos y sistemas, que vamos a ir desarrollando cómo están formados cada uno de los sistemas o los aparatos de nuestro organismo. Y bueno, acá tenemos distintos tipos de anatomía regional, de superficie, que también tenemos que saber, ya que la regional nos habla de zonas específicas, como puede ser la cabeza, el tórax, el abdomen. Son distintas regiones de nuestro organismo que se analizan también porque cumplen por ahí una determinada función. Y la anatomía de superficie tiene que ver con cómo analizamos a nivel de superficie a un organismo y esa superficie o a nuestro organismo, y qué alteraciones o qué podemos encontrar en esa superficie o qué alteraciones se pueden palpar. Por ejemplo, uno a la palpación puede darse cuenta si el hígado está agrandado o si hay alguna pierna hinchada, o a través de la auscultación, que es ver
analizar los ruidos corporales en cuanto al corazón o cuando uno hace algún golpe en alguna de las cavidades del organismo y detectar, por ejemplo, retención de líquidos o si hay sangre interna, etcétera. En cuanto a la fisiología, fíjense que también existen muchas ramas, es decir, el estudio de cómo funcionan las distintas partes de nuestro organismo. La neurofisiología se encarga de estudiar cómo funcionan las células nerviosas. La endocrinología tiene que ver con el estudio de las hormonas endócrinas de nuestro organismo y cómo están reguladas. La fisiología cardiovascular tiene que ver con cómo funciona nuestro corazón y el sistema de vasos sanguíneos. La inmunología se encarga de estudiar las funciones de nuestro sistema inmune, es decir, del sistema encargado de defendernos. La fisiología respiratoria de cómo funciona nuestra respiración. La renal de cómo funcionan nuestros riñones. La fisiología del ejercicio tiene que ver con el estudio de cómo se producen, o sea, qué alteraciones produce el ejercicio, ya sean beneficiosos o el exceso de ejercicio que pueden ser perjudiciales, y bueno, en qué alteraciones se producen, como decimos, y qué mecanismos compensan esas alteraciones. Y la fisiopatología es el encargado de estudiar la fisiología en condiciones anormales, es decir, cuando existe algún desequilibrio que conduce a algún tipo de enfermedad.